Hoy vamos a bucear en un tema que a menudo se malinterpreta y es la sexualidad femenina. Y para esto vamos a viajar en el tiempo hasta las sociedades recolectoras. Interesante. Prepárense para descubrir cómo la mujer vivía su sexualidad con una libertad que desafía nuestras ideas preconcebidas. Imagínate un mundo donde el sexo se vivía con la misma naturalidad con la que se compartía una comida o se disfrutaba de una danza. En estas sociedades, la libertad sexual de las mujeres era esencial para el equilibrio de la tribu. No se veían limitadas por conceptos como la fidelidad o la posesión que hoy en día restringen la experiencia sexual de muchas mujeres. ¿Por qué en nuestra sociedad se ha reprimido durante tanto tiempo la sexualidad femenina? Es una pregunta compleja, con raíces históricas y culturales que se remontan a miles de años. Claro. Pero lo que está claro es que esa represión ha tenido un impacto negativo en la vida de las mujeres. Totalmente. Y al explorar la experiencia de las mujeres en las sociedades recolectoras, podemos empezar a desmantelar esas ideas limitantes. Y a construir una visión más positiva y liberadora de la sexualidad femenina. Es fascinante, ¿verdad? Imagínate un mundo donde el sexo no estuviera rodeado de vergüenza, sino que se considera una forma natural de celebrar la vida y fortalecer los lazos comunitarios. Exacto. Y lo más interesante es que esta libertad sexual no era solo una cuestión cultural, sino que tenía raíces profundas en la biología de la mujer. Su capacidad para experimentar múltiples orgasmos, por ejemplo, apunta a una adaptación evolutiva para el disfrute y la conexión, no solo para la reproducción, llegando a experimentar niveles de satisfacción que hoy en día muchas mujeres desconocen. ¡Wow! Es increíble pensar en el potencial de placer que reside en el cuerpo femenino. Y cómo la libertad sexual puede permitir que ese potencial se exprese plenamente. Sin duda. Es como si la propia biología de la mujer estuviera diseñada para el placer y la conexión social. Totalmente. Para nosotras, los sonidos que se emiten durante el sexo son algo íntimo, algo que se comparte en la privacidad del dormitorio. Pues resulta que en estas sociedades, los gemidos y sonidos de placer de las mujeres durante el sexo no se veían como algo privado o vergonzoso, eran una señal. Una señal. Para invitar a otros a unirse. No me digas. Increíble, ¿verdad? Alucinante. Una especie de llamada a la fiesta. Justamente. Era una forma de fortalecer los lazos entre los miembros de la tribu. O sea, de generar una sensación de comunidad y seguridad. Entiendo. Es decir, que lejos de ser un acto íntimo y privado, el sexo era una experiencia compartida que reforzaba los vínculos dentro de la comunidad. Exacto. Es una visión radicalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Es cierto. Y si lo pensamos desde una perspectiva neuroquímica, tiene mucho sentido. Durante el sexo se libera oxitocina, la hormona del amor que fortalece los vínculos afectivos. Al compartir la experiencia con la tribu, ese efecto se amplificaba creando un poderoso sentimiento de unidad y pertenencia. Es como si la experiencia del placer individual se expandiera para fortalecer la cohesión del grupo. Es un concepto fascinante. Y hablando de la experiencia individual, ¿qué nos puedes contar sobre la monogamia? Era una práctica común en estas sociedades. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La monogamia, como la entendemos, hoy en día no era la norma en las sociedades recolectoras. De hecho, la mujer tenía la libertad de explorar su sexualidad con diferentes parejas sin estigma social. Entiendo. Y hablando de replantarnos ideas, ¿qué hay del concepto del deseo femenino como algo independiente del amor romántico? Es un tema muy interesante. En nuestra sociedad se nos ha enseñado que el deseo de la mujer debe estar siempre ligado a un vínculo emocional profundo. Sí, es la idea que nos han inculcado desde siempre. Pero parece que en las sociedades recolectoras no era así. En aquellos tiempos, el sexo era una forma de placer y diversión, al igual que cualquier otra actividad. No estaba limitado a la procreación o al amor romántico. Es decir, que las mujeres podían disfrutar del sexo sin estar enamoradas. Exactamente. Y eso no las hacía menos dignas o respetables. Es una idea que nos cuesta asimilar, ¿verdad? Pero al final no se trata de reconocer la libertad de la mujer para disfrutar de su sexualidad sin culpa ni restricciones. Exactamente. Se trata de respetar su derecho a elegir cuándo, cómo y con quién quiere compartir su cuerpo y su placer. Pero ¿cómo encajaba esto con la necesidad de formar parejas estables para criar a los hijos? Buena pregunta. Es importante recordar que la monogamia no es un concepto universal. Claro. En las sociedades recolectoras, la estructura familiar era mucho más fluida. La crianza de los hijos era una responsabilidad compartida por toda la comunidad. De toda la comunidad. Sí, no solo de la pareja biológica, todos colaboraban en el cuidado y la educación de los niños. ¿Y qué beneficios concretos aportaba esta libertad a las mujeres? Imagina que una mujer de la tribu tenía relaciones con varios hombres. Sí. Esto creaba una red de apoyo mucho más amplia para ella y sus hijos. Ajá. Varios hombres se sentían responsables de su bienestar
Ya veo. lo que le proporcionaba mayor seguridad y acceso a recursos. Era como un sistema de seguridad social basado en la conexión Sí, y la responsabilidad compartida. exactamente. Y esta libertad no se veía como algo negativo, No, sino como una estrategia inteligente claro. para asegurar la supervivencia. Por supuesto. O sea que no existía esa presión social de encontrar una pareja para toda la vida y centrar toda la experiencia sexual en esa única persona. Exactamente. Y esto liberaba a las mujeres de la carga de tener que reprimir su deseo por otras personas. Es un modelo que nos hace replantearnos muchas cosas, ¿verdad? Sin duda. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la monogamia se presenta como la única opción moralmente aceptable. La monogamia puede ser una elección válida Ya. para muchas personas. Sí. Pero es importante entender A ver. que nuestro cerebro está programado para buscar la novedad y la variedad, especialmente el cerebro femenino. ¿Y cómo encaja esto con la idea de que las mujeres pierden interés en otros cuando se enamoran? Pues la neurociencia nos dice que Qué eso loco. no es necesariamente cierto. Ya. El cerebro femenino, Sí. incluso dentro de una relación estable, Ajá. sigue siendo receptivo a nuevas experiencias. Ah, sí. De hecho, esta búsqueda de la novedad puede ser clave para mantener la pasión y la chispa a largo plazo. O sea que el deseo de experimentar no desaparece con el amor. Exacto. Y esto nos lleva a un punto importante. Ahora, La presión social ¿qué? por la monogamia Ujú. puede crear un conflicto interno en las mujeres Ya. al tener que reprimir deseos Claro, que son pero- totalmente naturales. Es como si la sociedad les dijera que una parte fundamental de su ser está mal. Precisamente. Y esto puede tener consecuencias negativas Claro. en su bienestar emocional Ujú. e incluso en su salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Es la monogamia el enemigo? No se trata de demonizar la monogamia, Dale. sino de entenderla como una opción, Ajá, no como una obligación. entiendo. Lo importante es crear un espacio Sí. donde las mujeres se sientan libres Ujú. de explorar su sexualidad Ajá. sin miedo a ser juzgadas. Un espacio donde se valore la honestidad y el respeto por las necesidades individuales de cada persona, ¿no? Exactamente. Y para llegar a eso, es fundamental comprender cómo se vivía la sexualidad en el pasado, ¿Ya? sin las restricciones y los prejuicios de la sociedad moderna. Las sociedades recolectoras nos ofrecen un modelo fascinante, Sin duda. un mundo en el que la sexualidad femenina se integraba de forma natural en la vida comunitaria, Totalmente. proporcionando seguridad Sí. y bienestar a la tribu. Un modelo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a preguntarnos si las normas actuales realmente nos benefician Ya. o si por el contrario nos limitan. Uf, cuánta información para digerir. Pero, ¿qué hay de la parte biológica? ¿Cómo se relaciona la libertad sexual de las mujeres recolectoras con su propia naturaleza? Ahí es donde entra en juego el concepto de la adaptación hedónica. ¿Te has fijado en cómo la emoción de una nueva experiencia, como por ejemplo un viaje o una nueva relación, se va atenuando con el tiempo? Claro. Eso es la adaptación hedónica. Nuestro cerebro se acostumbra al placer y necesita nuevos estímulos para mantener la misma intensidad de satisfacción. Claro. Es como cuando estrenas un coche nuevo. Al principio te encanta el olor, pero al cabo de un tiempo ya ni lo notas. Exactamente. Y esto también se aplica al deseo sexual. En las sociedades recolectoras, la libertad sexual de las mujeres les permitía experimentar la novedad y la variedad, Ya veo. lo que ayudaba a mantener vivo su deseo sexual y a disfrutar del placer de forma más plena. Es fascinante cómo la organización social de estas comunidades se adaptaba a las necesidades biológicas de sus miembros. Sí. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo afectaba esta libertad sexual a las dinámicas de poder dentro de la tribu? Esa es una pregunta muy interesante. Lo que encontramos es que en estas sociedades el poder no se concentraba en un solo individuo o género, la mujer, gracias a su papel fundamental en la reproducción y a su capacidad para generar placer y cohesión social, tenía una posición de influencia significativa. Es decir, que la libertad sexual de la mujer contribuía a un equilibrio de poder más equitativo dentro de la tribu. Exactamente. Y esto se reflejaba en la forma en que se tomaban las decisiones, se gestionaban los recursos y se organizaba la vida social. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias estructuras sociales influyen en las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. Sin duda, al estudiar el pasado podemos obtener valiosas lecciones para construir un presente más justo e igualitario. Y hablando de la estructura social de las tribus, hay un aspecto que me parece especialmente intrigante.
Mencionaste que la mujer no dependía de un solo hombre para su seguridad y bienestar, sino de toda la comunidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funcionaba esta red de apoyo? Claro, en las sociedades recolectoras la supervivencia dependía de la colaboración y el apoyo mutuo a la mujer, al igual que el resto de los miembros de la tribu, contaba con la protección y el respaldo de todo el grupo. Es decir, que su sentido de seguridad no se basaba en una relación monógama, ¿no?, sino en la fuerza de la comunidad. Exactamente. Esta red de apoyo colectiva era fundamental para la supervivencia y el bienestar de todos, especialmente de las mujeres y los niños. Es una visión muy diferente a la que tenemos en la sociedad moderna, donde a menudo se asocia la seguridad y la protección de la mujer a la figura de un hombre. Es cierto. Y esta diferencia de perspectiva nos lleva a preguntarnos qué impacto tiene esta dependencia en la vida de las mujeres hoy en día. Es una pregunta que sin duda merece una profunda reflexión. Es fascinante cómo la biología femenina está diseñada para la satisfacción sexual. Sí. Y cómo esto jugaba un papel crucial en las sociedades recolectoras. Es un tema que me apasiona. A menudo pensamos en el placer como algo superficial, pero en realidad está profundamente conectado con nuestra biología y nuestra evolución. ¿Podrías explicarnos cómo funcionaba esto en aquellas sociedades? La capacidad de las mujeres para experimentar orgasmos múltiples Sí. y disfrutar de encuentros sexuales prolongados Ajá. no era una casualidad. Ya. Esta característica biológica las convertía en el pegamento social de la tribu, permitiéndoles conectar con varios hombres y fortalecer los lazos de la comunidad. Incluso la práctica de tener relaciones sexuales con más de un hombre a la vez. Sí. Algo que hoy se consideraría tabú en muchas culturas. Claro. Era una práctica normal, incluso ventajosa. ¿En serio? Se creía que la energía de varios hombres podía beneficiar la fertilidad de la mujer Ajá. y la protección de sus hijos. Es como si la sexualidad femenina se viera como una fuerza vital, Sí. capaz de generar bienestar a nivel individual Ajá, y colectivo. Exactamente. Y este concepto se extiende también a la observación del sexo. ¿Ah, sí? La era recolectora. Sí. Mirar a otros teniendo relaciones sexuales Ajá. no era un tabú, Ya. sino una forma de reforzar el sentido de comunidad Ajá. y normalizar la sexualidad como algo público y compartido. Interesante. Imagínate. Es un cambio radical a como lo vemos hoy en día. Difícil de imaginar la verdad. Exactamente. Y esto nos habla de una biología orientada no solo a la procreación, sino también al disfrute y la conexión. ¿Y esto qué implicaciones tenía en la vida social y la organización de la tribu? Bueno, como mencionamos antes, el orgasmo libera una cascada de hormonas como la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. Un auténtico cóctel de bienestar. Exacto. La oxitocina, como sabemos, fortalece los vínculos afectivos. Imaginen el impacto de esta hormona en un contexto donde la sexualidad se compartía de forma abierta y fluida. Es decir, que la liberación de oxitocina durante el sexo no solo fortalecía los vínculos entre las parejas, ¿No? sino que también contribuía a la cohesión de toda la tribu. Precisamente. Y no olvidemos la dopamina que genera placer y motivación y las endorfinas que actúan como analgésicos naturales y potencian la sensación de bienestar. Es fascinante cómo la biología de la mujer la predispone a conectar con otros a través del placer, creando un círculo virtuoso de bienestar individual y colectivo. Es cierto. En aquellos tiempos no existían los tabúes que hoy en día rodean la sexualidad. La mujer podía explorar su deseo y disfrutar del placer con diferentes personas sin ser juzgada o estigmatizada. ¿Y esta libertad cómo se reflejaba en su salud mental y emocional? Bueno, es difícil hacer una comparación directa con la actualidad, pero podemos especular que la libertad sexual en las sociedades recolectoras contribuía a un mayor bienestar emocional. Al no reprimir sus deseos ni vivirlos con culpa, las mujeres podían experimentar su sexualidad de forma plena y natural. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre cómo la represión sexual que a menudo se impone a las mujeres en la sociedad moderna puede estar contribuyendo a problemas de salud mental. Sin duda, cuando se reprime una necesidad biológica tan básica como la sexualidad, surgen la frustración, la ansiedad, la depresión. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Simplemente no funciona. Efectivamente. Y es ahí donde radica la importancia de comprender nuestro pasado evolutivo, reconocer que la mujer está diseñada para experimentar placer, para conectar con otros a través de la sexualidad, nos permite desafiar las normas sociales que la limitan y construir un presente más auténtico y satisfactorio. Y hablando de conexiones, ¿qué nos puedes contar sobre la necesidad de la mujer de construir una red social amplia? Mencionaste que en la época recolectora la protección provenía de la tribu, no solo de un hombre. Sí, es un aspecto fascinante. En aquellos tiempos, la supervivencia de la mujer dependía de la cohesión del grupo. Su red de apoyo no se limitaba a un solo hombre, sino que se extendía a toda la comunidad.
Es decir, que su seguridad estaba en la tribu, no en un solo individuo. Exactamente. Y esta dinámica ha dejado una huella profunda en la biología de la mujer. Incluso hoy en día observamos que las mujeres tienen una tendencia natural a construir redes sociales amplias, a conectar con otras personas y a buscar apoyo en la comunidad. Pienso en la facilidad con la que las mujeres hacen amigas, en la importancia que le dan a las relaciones familiares o en su capacidad para crear comunidades en torno a intereses compartidos. Todas esas conductas son un reflejo de ese instinto ancestral de buscar protección y apoyo en el grupo. Y esto se ve reforzado por la liberación de oxitocina durante la interacción social, creando un círculo virtuoso de conexión y bienestar. Es como si la mujer llevara en su ADN la necesidad de construir su propia tribu, una red de apoyo que le proporciona seguridad, compañía y un sentido de pertenencia. Y esta necesidad de conexión, ¿cómo se ha visto afectada por la evolución de las estructuras sociales? ¿Ha perdido la mujer esa capacidad de crear y nutrir redes de apoyo amplias? Bueno, es una pregunta compleja. Sin duda, la sociedad moderna ha impuesto nuevas formas de relacionarnos más individualistas y menos comunitarias. Sin embargo, creo que el instinto de la mujer por la conexión social sigue presente, aunque se exprese de formas diferentes. Exacto. Y para ello es fundamental comprender nuestras propias necesidades, desafiar las normas sociales que nos limitan y crear espacios donde podamos conectar con otros de manera auténtica y significativa. Hablemos de cómo esa represión ha impactado en la salud mental y emocional de las mujeres. Porque no se trata solo de negarles el placer, sino de generar un profundo sentimiento de culpa y vergüenza que puede afectar a su autoestima, sus relaciones y su bienestar general. Exactamente. Y es algo que debemos abordar con seriedad si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Donde la sexualidad femenina se viva con la libertad y el respeto que merece. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo esa presión por encajar en un modelo de sexualidad preestablecido puede afectar a la salud mental de las mujeres? Es un tema que a menudo se pasa por alto, como si se esperara que las mujeres simplemente se adapten a las normas sin cuestionarlas ni expresar sus propias necesidades. Exacto, y esto puede generar un conflicto interno muy grande, especialmente cuando la biología de la mujer choca con las expectativas sociales. Piensa en la culpa que se puede llegar a sentir por desear a otra persona estando en una relación monógama. Sí. O la frustración de no alcanzar la satisfacción sexual plena por miedo a expresar lo que realmente se necesita. Es como si se les estuviera diciendo que una parte de su ser está mal, que deben reprimir sus instintos para ser aceptadas por la sociedad. Y eso a la larga puede tener consecuencias muy negativas: ansiedad, depresión, baja autoestima. Incluso puede afectar a la relación de pareja. Claro. Generando resentimiento, falta de comunicación y, en última instancia, distanciamiento. Es un precio muy alto por pagar, ¿verdad? Por intentar encajar en un molde que en realidad no se ajusta a la naturaleza de muchas mujeres. Totalmente. Y aquí es donde la experiencia de las sociedades recolectoras nos da una perspectiva muy valiosa. Al ver cómo la libertad sexual de las mujeres no solo era aceptada, sino que contribuía al bienestar de toda la comunidad. Podemos empezar a cuestionar las bases de nuestro propio modelo y a buscar alternativas más saludables y satisfactorias. Es como si la historia nos estuviera mostrando un camino alternativo, una forma de vivir la sexualidad con más libertad y menos culpa. Y hablando de libertad, volvamos a ese aspecto tan fascinante de la capacidad de las mujeres para experimentar múltiples orgasmos. ¿Por qué crees que esta capacidad se ha ignorado o incluso se ha visto con recelo a lo largo de la historia? Creo que tiene que ver con el control del placer femenino. En una sociedad patriarcal donde el poder se ha concentrado en manos de los hombres, el placer de la mujer se ha visto como algo peligroso. Algo amenazante. Algo que se debe controlar y limitar. Es como si la capacidad de la mujer para disfrutar del sexo de forma tan intensa representara una amenaza para el orden establecido. Exacto. Y al silenciar el placer femenino, al imponer la monogamia como única opción, moralmente aceptable. Sí. Se ha conseguido mantener a la mujer en una posición de subordinación. Es una realidad que nos cuesta aceptar, pero que debemos mirar de frente si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Y esto genera un conflicto interno que puede manifestarse de diversas maneras: frustración, insatisfacción, ansiedad e incluso depresión. No se trata de demonizar la monogamia, sino de comprender que no es un modelo único ni universal. Lo que funciona para algunas personas puede no funcionar para otras. Y en el caso de la mujer, la imposición de la exclusividad sexual puede ir en contra de su necesidad biológica de variedad y exploración. Precisamente. Es como intentar confinar un río a un solo cauce. Su naturaleza es fluir, explorar, expandirse. ¿Qué podemos aprender de esta época para aplicar a nuestras vidas y relaciones hoy en día? Después de todo lo que hemos descubierto, sería un error ignorar estas revelaciones.
tenemos que preguntarnos cómo podemos integrar esta sabiduría ancestral en nuestra realidad moderna. Es una pregunta fundamental. Sí. Y aunque es evidente que no podemos replicar exactamente el modelo de la era recolectora, sí podemos extraer valiosas lecciones que nos ayuden a construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Totalmente. Si tuvieras que resumir la principal lección que nos deja la era recolectora en cuanto a la sexualidad femenina, ¿cuál sería? Diría que la lección principal es que la sexualidad femenina es una fuerza poderosa y natural que no debe ser reprimida ni controlada. El deseo, el placer, la exploración son aspectos esenciales de la naturaleza de la mujer. Y negarlos o reprimirlos solo genera frustración e insatisfacción y en muchos casos problemas de salud mental. Es como intentar contener un río caudaloso. Tarde o temprano el agua encontrará una salida. Sí. Y esa salida puede ser destructiva si no se canaliza adecuadamente. Exacto. Y para canalizar esta fuerza poderosa de la sexualidad femenina en la sociedad actual, el primer paso es la aceptación. Aceptar que el deseo femenino es natural, que fluctúa, que no se limita a una sola persona ni a un solo tipo de relación. Aceptar que una mujer puede sentir deseo por otras personas. Sí. Aunque ame a su pareja. Y aceptar que la monogamia no es el único camino. Precisamente. Y esta aceptación debe empezar por nosotras mismas. Claro. Debemos dejar de sentirnos culpables o avergonzadas por nuestros deseos y abrazar nuestra naturaleza con todas sus complejidades. Es un proceso de autoconocimiento. Y de liberación, sin duda. Una vez que nos aceptamos a nosotras mismas, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es la comunicación. Comunicarnos de forma abierta y honesta con nuestra pareja. Sí. Hablar de nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestras necesidades, incluso si estas incluyen a otras personas. Es decir, crear un espacio de diálogo donde podamos expresar nuestra sexualidad sin miedo a ser juzgadas. Exactamente. La comunicación sincera y respetuosa es la base de cualquier relación sana y satisfactoria. Claro. Ya sea monógama o no. Y juntos podemos explorar nuevas formas de relacionarnos, de mantener viva la pasión, de crear un espacio donde ambos nos sintamos libres y realizados. Adaptar la relación a nuestras necesidades en lugar de adaptarnos nosotras a un modelo preestablecido. Así es esto. Puede implicar replantearnos la monogamia, explorar otras formas de relación o simplemente encontrar nuevas formas de disfrutar dentro de la relación existente. Lo importante es ser honestas con nosotras mismas y con nuestra pareja y buscar un equilibrio que funcione para ambos. Y en este proceso de exploración y redefinición de las relaciones, creo que la conexión social juega un papel fundamental. Hemos visto cómo las mujeres en la era recolectora contaban con una red de apoyo amplia y diversa que les proporcionaba seguridad, protección y bienestar emocional. Es cierto, esa red de apoyo que iba más allá de la familia o la pareja les permitía sentirse seguras, amadas y valoradas, lo que a su vez las hacía más fuertes y resilientes. Y creo que es algo que hemos perdido en la sociedad moderna. Nos hemos vuelto más individualistas, más aislados, más dependientes de una sola persona para satisfacer todas nuestras necesidades. Y esta dependencia nos hace más vulnerables. Es como si hubiéramos olvidado la importancia de la comunidad, del apoyo mutuo, de la conexión humana. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa conexión? ¿Cómo podemos crear nuestra propia tribu en el mundo actual? No se trata de volver a vivir en cuevas. Claro, se trata de ser conscientes de nuestra necesidad de conexión y de buscar activamente relaciones significativas con otras personas, cultivar la amistad, participar en actividades grupales, crear redes de apoyo. Es decir, no limitarnos a nuestra pareja o a nuestro círculo familiar más cercano, sino abrirnos a la posibilidad de crear vínculos con otras personas que compartan nuestros intereses o valores. Exactamente, hay muchas formas de construir una comunidad que nos nutra y nos sostenga. Y no solo se trata de buscar apoyo, sino también de ofrecerlo. La reciprocidad es fundamental en cualquier relación humana. Dar y recibir, cuidar y ser cuidados. Crear un círculo virtuoso donde todos nos beneficiamos de la conexión y el apoyo mutuo. Así es, y al crear esta red de apoyo, no solo nos fortalecemos a nosotras mismas, sino que también contribuimos a crear un mundo más humano y compasivo. Hemos aprendido que la mujer está diseñada para el placer, que su deseo no se limita a un solo hombre y que su necesidad de conexión social es profunda e innegable. Y lo más importante, hemos descubierto que la libertad sexual, lejos de ser un tabú, era una fuente de bienestar y cohesión social en el pasado. Quizás al comprender mejor nuestro pasado evolutivo, podamos construir un presente más libre, auténtico y satisfactorio para las mujeres. Una lección valiosa para el presente. Y con esta reflexión nos despedimos. Esperamos que este viaje les haya inspirado a cuestionar las normas que nos limitan y a buscar su propia verdad en el apasionante mundo de la sexualidad.
Hasta la próxima. Espero que este contenido os haya aportado valor y nuevas perspectivas. Si creéis que puede ser útil para otras personas, no olvidéis compartirlo. Me encantaría saber qué temas os gustaría que profundicemos, así que dejad vuestro comentario. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y dejar un like para no perderos nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.